Muy buenas noches, mi nombre es Enilda Mercedes García y hoy estaremos tratando el tema de la psicoterapia, ya que es un tema muy importante hoy en día. Nos preguntamos qué es la psicoterapia. La psicoterapia es un proceso interactivo que se establece entre una persona que presenta una dificultad y que desea superar, y un profesional que intenta ayudar o ayudar. En el ámbito donde se plantea el problema concerniente o sus relaciones con los demás, consigo mismo y al afrontamiento de determinadas situaciones. También podemos decir que la psicoterapia se propone modificar aquellas conductas que producen sufrimiento y que el individuo o nosotros no podemos liberarnos por sí solo, o sea que necesitamos buscar ayuda. Entre los antecedentes históricos lejanos de la psicoterapia podemos encontrar diversos, pero entre ellos tenemos que es el ensalmo. Entre la psicoterapia esto se remite a la cura a través de palabras. Ciertos indicios señala que esta modalidad tal vez haya constituido el interno más antiguo de aliviar un padecimiento. Los textos homéricos menciona el ensalmo como un arte verbal de aplicarlo a cura, pero es Platón quien aclaró cabalmente su sentido, que el alma es psiqui, espíritu y mundo interno. Son nociones que han buscado localizar un dolor no físico, susceptible de alivio mediante algunas formas de interlocución. También podemos decir que entre los antecedentes lejanos tenemos la plegaria. La plegaria, su forma no es directa. Esta se dirige a los cielos y busca los favores de un Dios para mitigar algún dolor de la vida. También puede apelar a la misericordia de una voluntad superior que pueda conceder o conceda una excepción a un destino de fatalidad y sufrimiento. Entre estas cosas también podemos encontrar los logos y los mitos. Para la mitología grecorromana, el máximo representante de la medicina académica es Esclepio o Esculapio. La leyenda se asigna a una singular destreza en el arte de curar, nutrida de enseñanza del centauro Quirón. En otras se sitúa Orfeo. Este se remite a una presentación de la cura por vía espiritual. Él se atribuye a una capacidad de alivio de los males a través de la música y la palabra. También tenemos que está el cuerpo y el alma, la psique. En su desarrollo histórico, la medicina clásica entendió progresivamente a separar los conceptos del cuerpo tangible, fácil de estudiar, como ámbito específico de dagas, la razón, y del alma, mucho más útil y difuso, el ámbito de la palabra, de relato y del mito. La psicoterapia moderna surgió precisamente cuando tuvo que asumir un fracaso al descubrir esta que está a punto de habitar de uno al otro. En Grecia, en Grecia, los griegos fueron los primeros que se separaron, que separan el estudio de las enfermedades mentales de la religión. Se orientaron a encontrarles leyes universales que sentaron las bases de una conciencia global de la enfermedad. Además de tratamientos somáticos, emplearon otros psicólogos
inducieron el sueño, lo interpretaron y también dialogaron con los pacientes. Hipócrates, él distinguió el trastorno como epilepsia, manía, paranoia, delirio tóxico, psicosis puerperal, fobia e histeria. En la melancolía descubrió una irritabilidad, inquietud, insomnio y aversión y los alimentos. Por su parte, Platón propuso como forma de diálogo verbal entre el médico y paciente que buscaba la cura mediante los conocimientos fisiológicos. Paracelso se opuso tenazmente a la explicación demoníaca de la enfermedad mental. Según su criterio, los males del espíritu provienen de cambios en la modalidad de la vida que afecta negativamente su sensibilidad. En el siglo XVIII y siglo XIX, los enfermos mentales dejan de ser quemados en la hoguera, pero su vida continuó unida a la tragedia. Se le encierra, se le encadena, maltrato de diversas maneras y eran despreciados profundamente. Pero un cambio fundamental se produjo a partir de la obra de un médico y reformado desbolladamente, que fue el doctor Felipe Pinel en 1745-1826, cuando establece las bases de la medicina mental como una disciplina independiente. La modalidad y la medicina de lo mental. La medicina mental como disciplina de lo psíquico tiene una prehistoria que arranca en la antigüedad, pero en tanto la disciplina adquiere dimensión histórica en la modernidad. A partir de la Revolución Francesa y el Juvenismo, Michel Foucault en 1926-1984 llamó formas críticas a cierta modalidad funcional de un sistema social en el que puso no hoy una frontera definida entre locura y razón, como ocurría en el occidente antes de la modernidad. Por otra parte, habla de la forma analítica, como posteriormente la locura es objetiva y separada. Sigmund Freud y el psicoanálisis. Está el eje del psicoanálisis. Freud no tardó en advertir la enorme importancia de la relación emocional que se establece entre paciente y terapeuta. Él lo denominaba transferencia y postula que refleja los sentidos primarios del paciente hacia sus progenitores. El concepto de inconsciente lo arregla de la asociación libre y el estudio de los fenómenos de la transferencia, que constituye los soportes básicos del tratamiento del psicoanálisis. También podemos decir que en el contexto del seguimiento del psicoanálisis, las grandes concepciones teóricas reflejan un grupo de ideas de la época, pero que logran configurar la alternativa superándola. El psicoanálisis surge hacia fines del siglo XIX y se desarrolla su base conceptuales en las primeras décadas del siglo XX. Las ideas en el clima de la época dominante entonces eran el romanticismo en el siglo XIX, que instala la imagen de un individuo agitado por pasiones intensas e insoportables. También tenemos las ciencias que se encuentran en pleno proceso de expansión. Alfred Adler, el primer de los discípulos de Freud,
que se aportó de maestro y creó otra escuela de psicólogos australiano Alfred Adler en 1979 y 1937, al cuestionar la importancia que sus maestros asignó a las pulsiones sexuales en el comportamiento humano. Adler busca trascender la mente individual como unidad de comprensión para dar cambios a aspectos sociales no explícitamente contemplados por Freud. Whitman Reis, el neuropsiquiatra, en 1897, nativo de Colipso, Europa Oriental, tomó contacto con Freud en 1919 y especialmente a uno de sus enunciados, lo libido o energía sexual, como fuente de desarrollo vital, pero pronto Reis se opone a la oposición dualista freudaliana. No distingue dos distintos sin conexión entre sí, pulsiones sexuales e instinto de ego. La patología expresa la respuesta somática o emociones del organismo obligada a alterar el ritmo y las funciones básicas para adaptarse a situaciones de estrés crónico. La psicología analítica de Hume es otro discípulo de Freud. Destacó que la psiquiatría suiza en 1875-1961 tiene una profunda inclinación hacia la fisiología de la literatura, tanto occidentales como orientales. En su visión sobre la naturaleza humana es posible reconocer cierta influencia de Schopenhauer, aunque discrepa con varias de sus ideas. Sus intereses por investigación etnológica y por desenseñar los vínculos entre la psicología y religión lo lleva a realizar numerosos viajes. Hume propone un tipo de terapia en la que los pacientes logren descubrir y aprovechar la potencialidad que yace en su propio inconsciente para lograr el desarrollo y realizar personal. También tenemos que es un escenario actual de la psicoterapia. El psicoanálisis freudiano fundamentalmente en las perspectivas de Adler, de Hume y de Reid, entre otros derivaciones, denominan la escena psicoterapéutica de lo primero de la mitad del siglo XX. Pero a partir de la década del 50 empieza a establecerse nuevas perspectivas susceptibles de ser agrupados en 5 modelos básicos, que es psicodinámico, humanístico y el cognitivo. Hasta aquí es algo de lo que le hablé del psicoanálisis. Espero que le haya gustado. Gracias.